Hola, ¿qué tal Cine Galáctico? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y el día de hoy continuamos con mi especial de Halloween del 2020. Vamos a hablar en este caso de una película que es relativamente nueva, digo relativamente porque salió a principios de la cuarentena, más o menos como en junio, y esta película es Host, así que vamos a hablar de ella. La verdad que esta es una película que cuando yo escuché que existía siquiera, me pareció una idea que a mí no me llamaba mucho la atención. Primero, es una película de muy bajo presupuesto. Segundo, fue una película que se hizo durante la cuarentena en muy poquito tiempo. Tercero, es una de estas películas del estilo de Eliminar Amigo, o por ejemplo una película que no es de terror pero que tiene este mismo estilo es Buscando o Searching. Y la verdad que la mayoría de esas películas terminan siendo bastante mediocres y solo están hechas como para llamar la atención, y después terminan siendo películas súper olvidables. Pero la verdad que le di una oportunidad a esta película, que por cierto, otro de los motivos por los que no me llamaba la atención es porque ni siquiera dura una hora entera, dura 57 minutos. Así que todo apuntaba a que esta película iba a ser bastante mediocre. Y al final, ¿qué tal estuvo Host? Bastante sorprendente. De hecho, es una buena película. No diría que es una gran película, y de hecho creo que el hecho de haberla visto en cuarentena y de haber sido una película que se estrenó pues simplemente como algo digital, creo que le ayudó bastante a que la percepción de muchas personas, incluyéndome, fuera más positiva. Porque para comenzar con lo positivo de esta película, todas las actuaciones me parecieron muy buenas. Estas chicas te logran vender que están asustadas, te logran vender cada emoción que intentan transmitir. No son actuaciones para ganar el Oscar, pero son actuaciones bastante decentes y mucho mejores de las que yo estoy acostumbrado a ver en este tipo de películas. Me gusta que la película, pese a sus limitaciones, no solo a nivel de presupuesto, sino de idea, porque son películas básicamente pues que todas suceden en una sola computadora, pero aún así la cinta busca maneras creativas de asustarte. De hecho, me gustó que en esta película se podría considerar spoiler. Yo diría que no lo es, pero bueno, si no quieren, sáltense unos segundos y ya estuvo. Pero la verdad que me gusta que, por ejemplo, hay momentos donde para saber si hay un espíritu en el cuarto de estas chicas, simplemente se ve un filtro de zoom, pues poniéndose en el aire, dando a entender que reconoció una cara. Y eso realmente me parece un susto creativo. También me gusta de que la película, pese a que sí tiene jumpscares, en general, a veces la cinta te logra cautivar más por el terror más psicológico o de saber que hay algo malo sucediendo, que en sí por el susto enorme a todo volumen. Debido a la duración de la película y a que la historia sí es interesante, debo reconocer que se me hizo súper entretenida, y todavía, pese a ser una película bastante corta, se siente aún más corta de lo que es, porque es una cinta que es bastante entretenida y que, pese a tener un inicio que, como cualquier película, te va construyendo algo, aún así debo decir que es una película que va directa al grano, y me pareció bueno porque realmente con la temática que tiene, creo que hubiera sido un grave error haberse complicado a la hora de llevar la narrativa a la pantalla. Y pues sinceramente considero que es una película bastante entretenida, con una historia simple, pero que por cómo está contada se siente bastante bien, se siente hasta refrescante, pese a no ser la primera película de esta temática y con esta ejecución de ser todo en una computadora. Creo que sobra decir que al ver esta película en una laptop se vuelve una aventura todavía más envolvente y más realista, pero funciona. Y algo que me gustó bastante es que, acompañado de esto, el hecho de que estemos en cuarentena, la gran mayoría de países latinoamericanos todavía, me ayudó a sinceramente sentirme más involucrado con la historia, porque la película libremente se expresa diciendo que estamos en una etapa pues del COVID, y eso me pareció bastante bien, que le funciona y le favorece bastante bien a la película. Y aparte, el hecho de que haya sido en Zoom, una red social que por un motivo u otro nos ha tocado estar usando a todos durante esta cuarentena, le brinda algo más a la película. Así que creo yo que eso le benefició bastante. Y los personajes, pese a que no conocemos mucho de ellos, la verdad que algunos sí son buenos y no quisieras que les pase algo malo.
Otros, por otro lado, son personajes bastante clichés, y aquí es donde entro a lo negativo, y es que la película sí tiene bastantes cosas que ya estamos cansados de ver en el género de películas de terror, como por ejemplo el típico amigo o los típicos amigos en este caso, que no creen en esto que están jugando, son bastante incrédulos y al final son de los que tienen las muertes más brutales, se podría decir. Entonces eso es un cliché, y hay más aparte. La verdad que hay otros clichés que sí son bastante obvios. Como digo, la película hace un buen trabajo a la hora de buscar cómo asustarte con las limitaciones que tiene. Algo que se me olvidó mencionar es, por ejemplo, un momento donde una de nuestras protagonistas se mete a un ático o a un sótano y se ven simplemente unos pies colgando. Ese tipo de sustos funcionan. Pero ya los sustos más de jumpscares, debo reconocer que algunos se ven venir de bastante lejos, y eso solo es una de las muchas cosas que hace esta película que ya estamos acostumbrados a ver en el género de terror, pero que además no hace nada nuevo con esos elementos. Así que es una película que tiene varios clichés y yo los noté realmente. Como digo, no todos los personajes son muy entrañables y otros de plano te gustaría que se mueran rápido. Y como digo, no esperes ver nada tremendamente novedoso en esta película, tal vez a nivel de cine de terror, por el hecho de que sea pues toda la película en una sola computadora. Eso puede beneficiar a que si no estás acostumbrado a ver películas de este género, eso probablemente vas a decir que es algo novedoso, pero en realidad no lo es. Y es una película que no tiene mucho que ofrecer a nivel de nuevos elementos cinematográficos como para decir que es una cinta que sin duda habría valido la experiencia de verla en el cine. Yo creo que el hecho de haberla visto así en una laptop, en digital, fue algo que de hecho le favoreció bastante a la película, porque no tiene mucho que ofrecer en sí el film. Para resumir, pese a no ser una película hiper novedosa y a no tener los mejores personajes del mundo, Host es una cinta que me sorprendió muchísimo y que sin duda demuestra de que nunca debemos ver una película con predisposición. Es una película bastante entretenida, con algunos sustos bastante creativos, con momentos que sin duda están bien logrados, y que el hecho de que haya salido durante la cuarentena favoreció mucho a que tuviera una percepción más positiva de la que probablemente habría recibido incluso de mi parte si la hubiéramos visto en el cine. Y yo por eso le pongo a Host un 7 de 10. Bueno, Cine Galácticos, eso fue todo por mi parte. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y nos vemos los jueves en el cine. Chao.